En la clase anterior terminamos. Estuvimos hablando sobre sumatorio, etcétera, propiedades del sumatorio, los teoremas, hablamos sobre particiones, etcétera. Y lo último que hicimos fue hablar del área entre una curva y el eje X cuando esa curva es la gráfica de una función positiva o al menos no negativa sobre un intervalo. Y lo que hicimos fue aproximar el área primero por rectángulos inscritos, luego por rectángulos circunscritos. Y vimos que si tomamos muchos rectángulos, la partición, la aproximación es cada vez mejor. De manera que si hacemos que el número de rectángulos tienda a infinito, habíamos dicho que esa era el área. Hemos definido de esa manera en realidad. Entonces, antes de comenzar con otra cosa o antes de pasar a otra cosa, vamos a hacer un ejemplo de esto en una función sencilla. Y quizá la función más sencilla y que sigue siendo interesante es la función y igual a x cuadrado. Vamos a tomar una recta, pero ya una recta no. El área bajo una recta la sabemos calcular usando la fórmula para el área del triángulo. Ya no es tan interesante. Voy a pasar a la vista de cuadrícula acá. Entonces, vamos a ver, este es el cálculo de un área entre gráfica de una función no negativa y el eje X. Esta es importante porque esto es lo que va a motivar justamente nuestra definición de integral. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área delimitada por el eje X gráfica de la función y igual a x cuadrado para valores de x entre 0 y, digamos, entonces, primero pues, hagamos un pequeño dibujito. Primero, hacemos un dibujo. ¿Ok? Vamos a hacer algo eh, para que el dibujo se vea más claro. Y que vamos a tomar una escala diferente entre el eje X y el eje Y. Vamos a dibujar, no sé, de nada. En realidad nos interesa solamente el primer cuadrante. Que solo dibujamos el primer cuadrante.
Que veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y acá la que voy a tomar el eje X es de 3 a 1. Y llego hasta 3. El punto 1, 1, 4, 4 y este es 9. Entonces, dibujo, hacer mi mejor esfuerzo por dibujar una decente. Algo así. Yo quiero calcular el área, si puedo usar la herramienta de dibujo, el área encerrada, el área de esa región encerrada entre esas líneas. Eso es lo que quiero calcular. Región cuya área quiero calcular. Fíjense que lo que hemos usado para aproximar estas áreas es tomar una partición regular del intervalo sobre el que estamos trabajando. Tomamos una partición regular del intervalo 0,3. Una partición regular del intervalo 0,3 es un conjunto de puntos, lo podemos llamar P, X0, X1, hasta Xn. Bien, con 0 siendo X0. X0 es menor que X1, X1 es menor que X2 y así, hasta Xn, y Xn es 3. Y la distancia, tenemos acá estos intervalitos que van de Xi menos 1 a Xi, subintervalo cerrado. Es el, digamos, el iésimo subintervalo. Y tenemos además que para todo y desde 1 hasta n, la longitud del iésimo subintervalo, que vamos a llamar delta x, y es igual para todas, es la longitud del intervalo 3 menos 0 entre el número de subintervalos. 3 entre n. ¿Sí? Sí, tenemos dos aproximaciones, digamos, que vamos a calcular para el área. Primera, usando rectángulos inscritos. ¿Sí? Usando rectángulos que quedan por debajo de la gráfica de la función. Eso, en una función como esta, es bastante sencillo. Bastante sencillo, porque la función es creciente. Entonces, primero, calculamos área usando rectángulos inscritos. Voy a escribir inscritos aquí debajo de la palabra rectángulos para mantener un poco la continuidad, porque si lo pongo al principio de la línea. Entonces voy a copiar este mismo dibujo más abajo para ilustrar qué es lo que estamos haciendo. Voy a subir un poco acá, de hecho.
Voy a bajar un poquito. Sí, queda más fácil de copiar. Copio y pego el dibujo. Necesito que el eje, que los ejes me coincidan con líneas acá. Entonces voy a usar rectángulos escritos. Voy a dibujar el típico rectángulo escrito. Fíjense, supongamos que son los subintervalos. Por supuesto, aquí no hay n subintervalos. Cuando hago este dibujito acá, pues fíjense, tengo 9 subintervalos, pero no puedo dibujar n subintervalos. Entonces, observemos, digamos, dibujar n subintervalos para n cualquiera. Entonces, ¿cómo son los rectángulos inscritos? Voy a dibujar acá un rectángulo inscrito típico, ahí en naranja. Digamos que este es el intervalo iésimo de la partición. Entonces aquí tengo x sub i, aquí tengo x sub i menos 1. Bien, como la función es creciente, al menos en el intervalo donde estamos trabajando, f alcanza el mínimo. Bueno, además, aquí estoy diciendo, aquí estoy suponiendo varias cosas que no he hecho explícito. F es continua. Al ser f continua, en cada intervalo cerrado tiene un mínimo y un máximo. Y estoy particionando el intervalo 0,3 en n subintervalitos. Y estos subintervalitos son cerrados. Entonces, en cada uno de estos subintervalitos, f alcanza un mínimo y un máximo. En particular, en el iésimo intervalo, mínimo en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, dado que la función es creciente, f va a alcanzar su mínimo en el extremo izquierdo, es decir, en x sub i menos 1. X sub i menos 1. Ese es un mínimo para, ya mejor que escriba, para este subintervalo en el punto x sub i menos 1. Entonces, el área del rectángulo inscrito R sub i es área de R sub i, delta x, que es la longitud de la base, por la altura, es decir, f de x sub i menos 1. Ahora, esto significa que esto es delta x por x sub i menos 1 al cuadrado. Pero, ¿quién es x sub i menos 1? Es una pregunta que debemos contestar para poder encontrar el área del iésimo rectangulito. Pues x sub 0 es 0, ¿no? X sub 1 es 0 más delta x, es decir, es 3 sobre n. X sub 2 es x sub 1 más la longitud del subintervalo, del segundo subintervalo. El primero, el segundo, más la del tercero. ¿No? Eso es delta x. Entonces esto es 6 entre n, pero 6 entre n es 2 por 3 entre n. Tengo x sub 3, que es x sub 2 más 3 entre n. Entonces esto es 3 por 3 entre n. Y así sucesivamente. Vamos a darnos cuenta de que x sub i es i por delta x. En realidad,
digamos, ahí cabría un razonamiento de tipo inductivo, pero yo creo que no es realmente necesario eh, ser tan absolutamente formal. Creo que con esta breve explicación, ustedes se dan cuenta de que x sub i es i por delta x, ¿no? Es decir, esto es 3 por i sobre n. ¿Está bien? Digamos, está claro. Aló, pregunto. Sí, profe. Ok. Entonces, si lo entienden así, eh, pues no hay necesidad de una explicación ultra formal o qué sé yo, porque más bien eso lo que haría sería oscurecer el panorama. Entonces observemos que, dado que este es x sub i, delta, el área de RI, que es delta x por x sub i menos 1 al cuadrado, es entonces lo siguiente. Si R sub i, que es el rectángulo inscrito correspondiente al intervalo yésimo, es eh, x sub i menos 1 al cuadrado por delta x. Y menos 1 cuadrado delta x, y esto es 3 por i menos 1 de x sub i menos 1 n al cuadrado por 3 sobre n. Sí, acá tenemos 9 por 3, 27, tengo n cuadrado sobre n, tengo 27 sobre n cubo por i menos 1 al cuadrado. Desarrollo. Y aquí tengo i cuadrado menos 2i. Yo tengo que sumar las áreas de todos estos rectangulitos desde 1 hasta n. Y eso me da la suma inferior de la función sobre ese intervalo. Lo recordaremos de la semana pasada. ¿Sí? Suma de 1 hasta n de 27 sobre n cubo y cuadrado menos 2i más 1. ¿De acuerdo? Bien, acá podemos notar una cosa. 27 sobre n cubo no depende de i. Entonces, 27 sobre n cubo puede salir, sale el sumatorio. Efectos de i es una constante. Entonces sale. Entonces nos queda la suma de 1 hasta n de i cuadrado menos 2i más 1. Debemos notar ahora que aquí tengo una suma de términos que son a su vez suma de tres términos, de tres sumandos. Entonces, dado que el símbolo de sumatorio es lineal, esto lo puedo separar en tres sumatorios. Suma de 1 hasta n de i cuadrado, que por cierto, yo no sé qué tan legítima es la expresión sumatorio o sumatoria. Sumatorio es el símbolo. No debería hablar más bien de suma. Yo tengo la suma de 1 hasta n de i cuadrado menos 2 por la suma de 1 hasta n de i más la suma de 1 hasta n de 1. Y para estas tres cosas yo tengo fórmulas que me dicen cuánto vale. ¿Sí? La fórmula de los i cuadrados es quizá la más difícil de recordar de todas estas.
junto con las del la 4, pero la de I y la de N es realmente sencilla. Eh, la suma de I cuadrado era, como vimos en la clase anterior, N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. N, N más 1, 2N más 1 sobre 6. Suma de los I cuadrados desde 1 hasta N. La suma de I desde 1 hasta N es N, N más 1 de 2. Esto viene en la clase pasada. Y esta es muy sencilla. Está el origen de esa fórmula para la suma. Yo no sé si se debe a Gauss, realmente fue quien lo descubrió, o si lo descubrió por su cuenta cuando era un niño. Pero hay una anécdota bastante interesante que está ligada a eso. Ahora que recuerdo, aparece en una película. Y voy a enviarles el enlace del video, que tal vez les parezca entretenido. Voy a tener subtítulos. Ah, mejor, está doblado al español. Ya, disculpen. No, no me acordaba que existía esta película, me acabo de acordar ahora. Pero como digo, quizá les guste ese corto. Y por otro lado, tenemos que n es una constante con respecto a i, no depende de i. Entonces estoy sumando n veces, eso es n por n. Entonces eso es n cuadrado. Voy a poner el segundo entre paréntesis porque esa expresión la voy a enumerar con un 1 porque voy a usar esto más abajo. Entonces, la suma que yo quiero calcular es 27 sobre n cubo. Y tengo que desarrollar eh, toda esta expresión del lado, desarrollar y simplificar toda esta expresión del lado derecho. Ser un inconveniente hoy. Entonces, primero eh, desarrollamos la fracción n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Cuando hacemos eso, desarrollamos y simplificamos todo lo que tenemos de este lado. Escribir directamente porque esto lo tengo acá y tampoco vale la pena que perdamos tiempo en eso. Queda 2n cubo más 3n cuadrado más n menos 6n cuadrado todo dividido para 6. Entonces, queda 27 sobre n cubo y tengo 2n cubo menos 3n cuadrado n dividido para 6. 27, por acá tengo 9 medios, entonces. 7 tengo 9 por 3, tengo 3 por 2, tengo 9 medios. Y ahora este 1 sobre n cubo voy a separar estos tres términos y voy a dividirlos todos para n cubo. Por aquí tengo 9 medios, aquí tengo 2, menos 3 sobre n, más n
sobre n cuadrado. Y esta es la suma correspondiente a n rectángulos inscritos. Y esta es una aproximación del área que estamos buscando. Ahora, hemos dicho que el área se obtiene tomando el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el área de la región R, el límite, cuando n tiende a infinito de estas sumas inferiores. Es decir, el límite, cuando n tiende a infinito, de 9 medios, por 2 menos 3 entre n, más n sobre n cuadrado, ¿no? 1 sobre n cuadrado. Acá estoy dividiendo n sobre n cubo. Se me queda 1 sobre n cuadrado. Entonces, por supuesto, cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, 3 entre n tiende a 0 y 1 sobre n cuadrado tiende a 0. Y acá nos queda simplemente que este límite, bueno, ese es el límite, ese es el área que obtenemos sumando áreas de rectángulos inscritos y tomando el número de rectángulos tendiendo a infinito. ¿Qué pasa cuando hacemos lo mismo, pero ahora con rectángulos circunscritos? Voy a volver a copiar el dibujo. Escribir acá que ahora estamos hablando de rectángulos circunscritos. Y esto también. Entonces, acá, de nuevo, nosotros particionamos exactamente lo mismo. Particionamos el rectángulo, pero eso ya es algo que el área 0, el intervalo 0,3. Eso, digamos, es común a ambos desarrollos. Entonces, fíjense, de nuevo, como f es creciente, en el intervalo que estamos considerando. F es creciente en el intervalo 0,3. F alcanza su máximo para el intervalo x sub i menos 1, x sub i, es decir, el iésimo intervalo de la partición en x sub i. Y por supuesto, este máximo es f de x sub i, es decir, es x sub i al cuadrado. Entonces ahora miro RI. RI es el rectángulo base en el intervalo iésimo de la partición, el subintervalo iésimo de la partición, y altura f de xy. Voy a hacer el dibujo de cómo es ese rectángulo. Digamos, si yo tengo acá el intervalo iésimo, esto es un dibujo aproximado de un rectángulo circunscrito. Entonces, el área de ese rectángulo circunscrito es, lo voy a escribir al revés, la altura por la base. Es decir, f de xy
por delta X. ¿Ok? Esto es xy al cuadrado por 3 sobre n. Xy, ya hemos visto qué cosa es. Xy es 3 por y dividido para n. Es decir, es y veces delta X. ¿Sí? Y por n por 3 sobre n. Ya, obviamente tenemos pues, esto al cuadrado, ¿no? O sea, acá obviamente tenemos que esto es 27 sobre n cubo por 3, 27 en el cuadrado, en el denominador, en el cuadrado por n, por i al cuadrado. Entonces, el área, como sabemos, la podemos aproximar usando las sumas superiores. Y las sumas superiores son las sumas de todas estas áreas de los rectángulos circunscritos. Es decir, la suma superior sobre el intervalo 0, 3 para la función f de x igual a x cuadrado es 20, la suma desde 1 hasta n de 27 sobre n cubo por i al cuadrado. Entonces, de nuevo, 27 sobre n cubo sale de la sumatoria porque n no depende de i. ¿Sí? 27 sobre n cubo, efectos del índice de la sumatoria, es una constante. Lo sacamos de la sumatoria. Queda 27 sobre n cubo por la suma de 1 hasta n de i cuadrado. Y aquí, por supuesto, hay una fórmula. Aplicamos la fórmula. Esto es n por n más 1 por 2 sobre n más 1 dividido para 6. Tengo 27 sobre n cubo. N más 1, perdón, por 2 n más 1. El orden en realidad no es importante, pero es 1 dividido para 6. Entonces nos queda, eh, una vez que desarrollamos y agrupamos, queda que esto es 9 entre 2 por n cubo, por 2n cubo, más 3n cuadrado más n. Lo divido todo por n cubo. Queda entonces que esto es 9 más 27 medios por 1 sobre n, 27 sobre 2n, más 9 por n dividido para 2 sobre n cubo, es decir, 9 sobre 2n cuadrado. Esta es la suma superior correspondiente a la función sobre el intervalo 0,3. Así que el área que la vamos a calcular tomando el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando tengo un número infinito, cuando tengo esto lo que quiere decir es que mientras más rectángulos tengo, mejor es mi aproximación al área. Tengo muchísimos rectángulos, mi aproximación va a ser muy buena. Si añado más rectángulos a la partición, mi aproximación va a ser todavía mejor. Entonces, si tomo el límite cuando n tiende a infinito, tendré el área. Si el límite cuando n tiende a infinito de 9 más 27 sobre 2n más 9 sobre 2n al cuadrado. Sí, obviamente estos términos donde tengo n en el denominador por el teorema de la función homográfica van a tender a cero cuando n tiende a infinito. Y me queda que el área es 9. Se obtuve el mismo número, no podía ser de otra forma, para ambas aproximaciones. Cuando tomo el límite de ambas aproximaciones, bien sea por encima o bien sea por debajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna?
¿Alguna observación? ¿Algo que no entiendan? No, profe. ¿Alguien más? Ok. Entonces, em, estamos está claro cómo proceder cuando queremos calcular áreas usando rectángulos inscritos y rectángulos circunflejos. Como decía, esta definición de área nos lleva a la definición de la integral de Riemann. Integral de Riemann. Em, a ver, hay varias maneras de definir la integral definida, vale la redundancia. Y una de esas maneras se debe a, a ver, y yo no sé por qué todo el tiempo estoy creando hojas nuevas, altas, pero fácil. Ok. Así que borré sin darme cuenta prácticamente todo lo que había hecho. Ay, eh, estaba escribiendo sobre la hoja correspondiente a la clase pasada. Ya veo. Bueno, luego arreglo eso cuando vaya a subir los apuntes. Ya, ahorita en un minuto copio esto y lo pego en la hoja correspondiente hoy, porque si no, esto va a ser realmente caos, ser engorroso. Entonces yo, SN, ok. Disculpen, no sé por qué empecé a escribir en la hoja de la clase pasada. Tiene, ver, acá, qué, qué cosa.
Ya está todo en la hoja que corresponde hoy. Sí, porque si no, después seguía copiando acá. Listo. Ok. El ejemplo que les acabo de hacer ya está en la hoja. Entonces, decía que hay varias maneras de definir la integral. Una de las más sencillas y quizás la más conocida entre estudiantes de menos de los primeros años de carreras de ingeniería y ciencias, es la definición de integral dada por Georg Bernhard Riemann, que fue un matemático alemán del siglo XIX, que vivió entre 1826 y 1866 y fue alumno de mismo Gauss. Eh, a pesar de que quizás la integral es la definición de la integral es una de las contribuciones con las que los estudiantes más identifican a Riemann, en realidad la mayor contribución de Riemann al avance de la matemática fue la definición de la geometría riemanniana. Y la geometría riemanniana está en la base de toda la teoría de la relatividad. Entonces, realmente, un tipo importante que hizo cosas importantes, mucho más importantes que la que vamos a ver ahora. Pero también hay integrales, digamos, está la integral definida por Henri Lebesgue en el siglo pasado, el siglo XX. Está la integral definida desde varios puntos de vista. Hay muchas maneras de definir la integral, por ejemplo, como un operador entre funciones, etcétera. La integral de Daniel-Stone, pero eso es mucho más avanzado, muchísimo más avanzado que lo que cubrimos en este curso. Realmente quería poner un poco la idea en contexto. No sé, ¿cuál fue la idea de Riemann para definir la integral? Fue más o menos la idea que estamos usando para calcular áreas de regiones en el plano usando rectángulos inscritos y circunscritos, solo que vista un poco más generalmente. Para poder definir la integral de Riemann, tenemos que comenzar definiendo las sumas de Riemann. Sumas de Riemann. ¿Qué cosa es una suma de Riemann? Para definir la suma de Riemann tenemos que comenzar una partición de un intervalo. Entonces, digamos que tenemos el intervalo cerrado AB, cerrado, y tenemos sobre ese intervalo una partición, 0, 1, etcétera, hasta xn. Y acá, esta partición no necesariamente es regular. En el ejemplo anterior usábamos particiones regulares. En este ejemplo no nos interesa que la partición sea regular o no. Una partición cualquiera. Y sobre esta partición, recordemos, denotamos la longitud del intervalo iésimo como delta ix. Eso es x sub i menos x sub i menos 1. La, la, la longitud del iésimo subintervalo de la partición. En el caso que acabamos de calcular hace unos minutos, todos los subintervalos tienen la misma longitud, por eso prescindimos de ese subíndice debajo de la delta. Todos estos xy menos x sub i menos 1 valen igual. Ya no necesariamente va a pasar eso.
y vamos a denotar como I sub I al intervalo iésimo. Intervalo entre X sub I menos 1 y X sub I. Recordemos, además, en la clase pasada, haber sido, que nosotros definimos la norma de una partición. Vemos que la norma de esta partición P es el máximo de estas longitudes. Entonces, si en cada intervalo I sub I se escoge un punto C sub I, ese punto es arbitrario, completamente arbitrario. Ya no nos importa si la función alcanza un máximo o un mínimo C sub I, o si es un punto donde no alcanza ninguna de las dos cosas, en realidad no nos interesa. Vamos a tomar un punto en I sub I para cada I entre 1 y N. Entonces, podemos definir la siguiente suma. Suma de 1 hasta N de F en C sub I por delta y X. Ese es un tipo de suma muy particular y vamos a decir, le vamos a dar un nombre. Este tipo de suma es una suma de Riemann. Pues una suma de Riemann. Mira con doble M, ahora con doble N. Riemann, ¿yo lo escribí bien? Ah, sí. Una suma de Riemann para la función f sobre el intervalo AB correspondiente a la partición P. El nombre, como pueden ver, es un poquito largo. Suma de Riemann para la función f sobre el intervalo AB que corresponde a la partición P. Pero nosotros simplemente las vamos a llamar sumas de Riemann y no vamos a hacer mayor alusión a la partición ni, no sé, suma de Riemann sobre el intervalo AB. Eh, cierto. Más arriba les dije que Riemann había sido alumno de Gauss. Con eso no quise decir que Gauss le había dado cálculo a una variable, nada de eso. Sino que Gauss fue su de la tesis doctoral. En esa tesis doctoral fue justamente donde se desarrolló la geometría riemanniana o geometría esférica. Una cosa bien interesante. Yo recomendaría incluso eh, leer alguna cosa de divulgación sobre el tema, porque la geometría riemanniana, vamos a salir un poquito del tema de la clase, es el resultado, uno de los resultados obtenidos al negar uno de los postulados de la geometría euclidia, y que es el axioma de las paralelas, ¿no? Que dice el postulado de las paralelas, que dice que si uno tiene una recta y un punto externo a la recta, por ese punto solo pasa una paralela a esta recta. Negar ese postulado a la gente le parecía muy poco evidente y negarlo justamente eh, abrió la puerta a todas las geometrías no euclidias, de la cual la riemanniana es una sola. Pero, digamos, la geometría riemanniana, justamente, aunque en su momento podía parecer una especie de especulación sumamente abstracta, resulta que cuando
Einstein desarrolló matemáticamente la teoría de la relatividad, era exactamente esa la geometría que le servía. Interesante cómo a veces cosas que aparentan no tener ninguna relación con la realidad después tienen aplicaciones sumamente interesantes. Entonces, ya dejando esa digresión, usando las sumas de Riemann, vamos a definir, vamos a dar la definición de Riemann de la integral definida. Y hay que hacer esto con bastante detalle. Sea f una función que va de algún dominio tenido en los reales. Bien, el intervalo cerrado AB está completamente contenido en ese dominio. Entonces, la integral, voy a ponerlo resultado, la integral de f, y de f, de especificar, integral definida de f sobre el intervalo AB se denota por este símbolo, el mismo símbolo que uso para la integral indefinida, solo que ahora estoy añadiendo dos números. Estoy añadiendo un número debajo y un número encima. ¿No? Pueden darse cuenta de que es la única diferencia en la notación. La integral se denota así y se define como un límite. Este es el límite cuando norma de P es de 0 de la suma de Riemann de I igual 1 hasta N, suma de FCI, de F en CI, donde CI un elemento para cada intervalo y su I, por la longitud del intervalo y su I. Y esto, por supuesto, se define así si es que el límite existe. Esto, fíjense, es un límite que puede parecer medio raro. Es decir, no parece un límite como los que hemos visto hasta ahora. Y afortunadamente hay maneras de calcular derivadas que pueden hacer sin calcular un límite como este. Calculan un límite como este. Fíjense, ese límite que está ahí es el límite sobre todas las particiones posibles del intervalo AB, cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese límite significa lo siguiente. Para todo, vamos que esto es igual a el, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para toda partición P del intervalo cerrado AB y toda suma Riemann
sobre P. Sobre P, se tiene que, si la norma de la partición que delta, entonces la partición P, yo creo que aquí eso más arriba lo que uno ve. La partición P del intervalo. Si la norma de la partición es menor que delta, es decir, si el subintervalo más grande tiene longitud menor que delta, entonces F, la suma F de CI de igual a 1 hasta N por delta IX menos este número, porque esto es un número, esto es menor que epsilon en valor absoluto para toda suma Riemann sobre P. Esto lo voy a escribir antes, pero creo que escribirlo acá es más ilustrativo. Así es como debemos entender este límite. Si la norma de la partición es suficientemente pequeña, entonces la suma de Riemann aproxima suficientemente bien al numerito que hemos definido como integral entre A y B de f de x. Entonces, esta definición de más explica ciertas cosas. Fíjense en el símbolo integral. El símbolo alargada, muy alargada, parece eh, dedos de la caja armónica de un violín o de un cello. Es una S alargada porque justamente denota una suma. Pero ese símbolo también lo estamos usando para la integral indefinida, que no denota ninguna suma. Entonces, ¿qué relación tiene este símbolo con el símbolo de la integral indefinida? ¿Qué relación tiene la integral definida con la integral indefinida? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Eh, Esa relación se obtiene a partir del llamado teorema fundamental del cálculo. Mente fundamental. Y entre otras cosas, una de las ventajas que tiene el teorema fundamental del cálculo es que eh, permite calcular integrales de manera relativamente simple. Y con eso me refiero a que no hay que calcular ningún límite. Fíjense, calcular este límite operativamente parece una pesadilla. Yo todavía no sé cómo calcular eso. Primera vez que vi ese límite, entendí muy bien qué significaba. Y luego, pues nunca he visto una forma, en ningún lado he visto una forma operativa de calcular límite de esa manera. Pero hay algunas cosas, hay algunos teoremas que nos permiten o bien usar límites para calcular integrales, pero límites mucho más sencillos. Límites sobre alguna variable, por ejemplo. Eh, y por supuesto, con el teorema fundamental del cálculo, pues uno lo que tiene que hacer es calcular integrales indefinidas y luego hacer alguna otra cosa que ya veremos, ¿no? Pero lo que quería decir es que cuál es la manera correcta de entender ese límite y decirles que, bueno, luego vamos a ver formas de calcular integrales definidas usando límites que son mucho más sencillos. A ver, antes de pasar a ver las propiedades de la integral definida según Riemann, tomemos un pequeño descanso de unos 5 minutos aproximadamente. Sí, continuamos en unos minutos. Bueno, ya han pasado 5 minutos, así que vamos a mirar algunas propiedades de la integral de Riemann. Y luego veamos algunos ejemplos. Sí, hay ejemplos simples. Perdón. Ejemplos simples que podemos calcular mediante límites
de los normales que estamos acostumbrados a calcular. Entonces, primero veamos un par de definiciones y otros teoremas, teorema no, no lo mismo que teorema, pero digo, veamos primero un par de definiciones y luego veamos algunas propiedades que vamos a usar ya a lo largo de todo lo que queda del curso. Propiedades que son muy útiles. Entonces, primero, si A es mayor que B, eh, quiere decir que tenemos el intervalo cerrado eh, de A. Si A es mayor que B y la integral entre B y A de la función f de x existe, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos intercambiar de lugar lo que no les he dicho cómo se llaman los numeritos que van arriba y abajo de la integral definida. Se los digo aquí. Esos numeritos se llaman, más o menos como uno empleaba el término cuando hablaba de sumatorio. Estos números A y B se llaman límites de integración. Estos numeritos que pongo arriba y abajo del símbolo de integral, cuando estoy usando la integral definida, se llaman límites de integración. O sea, en primer lugar, yo puedo intercambiar de lugar los límites de integración, pero tengo que cambiarle el signo a la integral. Primera cosa que voy a definir. Y después, estas dos cosas en realidad uno podría darlas no como una definición, sino incluso como propiedades que se deducen de la definición. Pero aquí, por hacer las cosas más simples, vamos a verlas como definiciones simplemente. Eh, tenemos que f definida en x igual a, podemos definir la integral de a hasta a de la función f de x como 0. Como digo, esto lo podríamos ver también usando sumas de rima, pero es más fácil si lo damos como una definición. Y algunas propiedades útiles de la integral definida son las siguientes. Primero, cuando existe teorema que nos dice cuando existe la integral definida de una función sobre un intervalo. Entonces, sería el teorema de integrabilidad. Tenemos que si la función f es continua en el intervalo cerrado B, entonces existe su integral definida sobre el intervalo AB. Existe la integral definida de f de x sobre AB. En este caso, decimos que esta función f es integrable. Si uno sabe que una función es integrable, eso resulta muy útil para calcular la integral definida usando límites, porque eso significa que el límite existe. Y si existe, uno lo puede calcular usando particiones regulares. Y como vimos en los ejemplos donde se calculan áreas, o como podemos intuir a partir de esos ejemplos,
Si uno utiliza particiones regulares, tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, es lo mismo que tomar el límite es lo mismo que tomar, si uno toma el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, eso es lo mismo que tomar el límite cuando n tiende a infinito. En el caso de las particiones regulares, en el caso de las funciones integrables, el cálculo de la integral usando límites se facilita justamente porque el límite sobre todas las particiones, el límite de la norma de la partición, se convierte en el límite cuando n tiende a cero. Cuando n tiende a infinito, perdón, cuando n tiende a infinito, que es cuando entonces delta x tiende a cero. Luego vamos a ver un ejemplo. Otra propiedad de la integral definida es que la integral definida es lineal. Si yo tengo dos funciones que sean integrables, si f que son integrables en un intervalo dado, digamos a ver, y k es una constante, entonces tengo dos cosas. Primero, que la integral de la suma de ambas funciones es la suma de las integrales. Pero integral de a a b de f más g es la suma entre a y b de la función f más de la integral entre a y b de la función f más la integral entre a y b de la función g. Y por supuesto, con la resta también pasa lo mismo. En realidad, preferible escribir la resta explícitamente porque esto es f de x más menos g de x. Pero bueno, simplemente para que quede bien claro que para la resta también funciona. Y por otro lado, las constantes las podemos sacar del símbolo de integral. Tenemos la linealidad, una propiedad sumamente importante de la integral definida, operador lineal, al igual que la integral indefinida. Luego tenemos un teorema, en algunos textos se llama propiedad aditiva de intervalos. Bueno, debería haber escrito ahí linealidad, pero no importa. Si tengo, este teorema dice que si tengo una función f que es integrable en un intervalo cerrado que contiene puntos A, B y C, y no importa en qué orden estén, no importa si, no importa cuál es menor que cuál o cuál es mayor que cuál. Si esto pasa, la integral de A a B de f de x es igual a la integral de A hasta C de f de x más la integral de C hasta B de f de x. Y bueno, en el caso en que el límite de integración inferior sea menor que el límite superior de integración, pues ya sabemos cómo manejar eso.
En realidad no importa el orden en que estén dispuestos A, B y C. Luego, a ver, tenemos linealidad, tenemos em, la integrabilidad, tenemos la propiedad aditiva de intervalos. Otro teorema importante para la integral definida es el teorema de la integral de una constante. Em, si K es una constante real, tenemos que la integral de A hasta B de la función constantemente igual a K. Simplemente K por B menos A. Eso es fácilmente deducible usando sumas de Riemann y el teorema de integrabilidad. Bueno, la integrabilidad nos dice que es constante y las sumas de Riemann nos permiten calcular fácilmente el valor de la integral. Y luego tenemos el tema de tratamiento, que nos va a ser de utilidad. Dice que si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado AB, entonces, perdón, y f de x es menor o igual que de x para todo x en nuestro intervalo cerrado, entonces la integral entre a y b de la función f es menor o igual que la integral entre a y b de la función. Entonces se podrán dar cuenta que he dicho dos veces la integral entre a y b de la función tal y no dije la integral definida entre a y b de la función tal. Bueno, cuando yo hablo de la integral entre a y b, o la integral sobre el intervalo a y b de f, implícitamente estoy queriendo decir que es definida, menos que diga lo contrario. Bien, entonces, veamos. Veamos algunos ejemplos de cómo calcular integrales usando sumas de Riemann. Eso que va a quedar obsoleto cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, pero es algo que hay que saber. Hablando del teorema fundamental del cálculo, déjenme darles un adelanto para sacarlos de la intriga, por qué la integral definida se llama, sí, que tiene que ver con la integral indefinida. Que luego veremos esto con más detalle, pero el teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones. Quizá la que uno más usa es esta. Si yo tengo dos funciones f mayúscula y f minúscula, funciones tales que cuando derivo f', resultado, cuando derivo, perdón, f mayúscula, el resultado es f pequeña. Es decir, f mayúscula es una antiderivada
de f minúscula. Esto, digamos, para todo x en el intervalo a b. Si esto es así, entonces la integral entre a y b de la función f minúscula se obtiene simplemente evaluando f en p y restándole el valor de f en a. Es decir, y por supuesto, f mayúscula la obtenemos calculando la integral definida. Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice que para calcular una integral definida, calculamos la integral indefinida y evaluamos el resultado en los extremos del intervalo donde estamos integrando definidamente. Esa es la relación entre ambas integrales. Pero el teorema fundamental del cálculo además tiene otra presentación que dice otra cosa sobre cómo derivar dentro del signo de la integral. Entonces, en realidad es esa otra presentación, digamos, es equivalente a esta. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Con suficiente detalle. Entonces, fíjense cómo para calcular integrales definidas, todas las técnicas de integración que hemos aprendido, los procedimientos para llevar a cabo el método de sustitución y también el método de integración por partes, todas esas técnicas nos van a ser, por supuesto, de mucha utilidad para el cálculo de integrales definidas, ya que el cálculo de integrales definidas mayormente requiere calcular alguna integral indefinida para hallar la antiderivada de la función que queremos integrar. En caso que la antiderivada exista, por supuesto. Entonces, veamos, como decía, algunos ejemplos. Pero no es calcular una integral, sino representar una suma de Riemann. Claro, una suma de Riemann. No sé, el ejemplo es el primer ejercicio, calcular la suma de Riemann de la función f igual a seno de x. Una cosa que olvidé decir también, al hablar de la definición de la integral definida, hay un par de cosas, sin ver los límites. Eh, la variable de integración está indicada por el diferencial que es muda. Y eso sale justamente del hecho de que suma eh, la variable, los índices de la sumatoria son mudos también. O sea, cada uno puede cambiar la letra, uno puede escribir en vez de f de x, puede escribir f de t, diferencial de t, y sigue siendo el mismo resultado. Eso es un dato aparte que no les había dado. Entonces, quiero calcular la suma de Riemann de la función seno de x en el intervalo 0pi partición x0 igual a 0, x sub 1 igual a pi medios, x sub 2 igual a 3 pi medios. Tengo estos tres puntos y tengo más
pi sub 3 igual a pi. 4 puntos que me determinan una partición del intervalo 0 pi. Y los puntos que voy a tomar en cada uno de estos subintervalos también me vienen indicados. El punto que voy a tomar en el intervalo 1 es pi cuartos. El punto que voy a tomar en el segundo intervalo es 2 pi tercios. Y el punto que voy a tomar en el tercer intervalo es pi, es decir, el extremo derecho del intervalo, del tercer subintervalo de la partición. La partición, pueden darse cuenta, eh, regular. La norma de la partición, el delta X en este caso, es justamente, perdón, esto no es regular. Delta 1X es pi medios, delta 2X es pi. Y medio y este tercio de pi, perdón. Dos tercios de pi. Y luego tengo eh, y luego el 3x es pi tercio. Entonces, la solución. Tengo la suma. Entonces, al tener 4 puntos en la partición, tengo 3 subintervalos. La suma de 1 hasta n de f en el punto C sub i por la longitud del intervalo is. Tengo apenas 3 términos, ¿no? Entonces, tengo f en C1, sería f en pi cuartos, por la longitud del intervalo que va de 0 a pi medios. Después tengo f en C2, f 2 pi tercios, o f en 2 pi tercios, por delta I2, que es la longitud del intervalo que va de pi medios a 2 pi tercios. Medios de 2 pi tercios, pues tengo que tomar 2 pi tercios, restarle pi medios. Acá, 2 pi tercios, pi medios. Y el tercer término es f en C sub 3, es decir, f en pi, por ahora la longitud del intervalo que va de 2 pi tercios a pi. Aquí tengo pi menos 2 pi tercios. Por supuesto, esto va a ser pi tercios. Entonces, tengo por acá seno de pi cuartos por pi medios, más f en 2 pi tercios, seno de 2 pi tercios, eso es lo mismo que seno de pi tercios. Seno de tercios. Y acá, por supuesto, esto es a sextos, ¿no? Tengo 4 sextos de pi menos 3 sextos de pi. Esto es pi sexto. Y finalmente, tengo por acá seno de pi por pi menos 2 pi tercios, que es pi tercios. Entonces, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Digo por pi medios. Seno de 2 pi tercios, como habíamos dicho, es lo mismo que seno de pi tercios, sino seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2.
por pi sextos y seno de pi es cero. Cero y tercio. Bien, y tengo eh, 4 por acá y tengo 12 acá. Entonces, pi 2 cuartos más pi raíz de 3 doceavos. Entonces, tengo que ponerlo todo en doceavos. Entonces, 3 pi raíz de 2 doceavos. Pi raíz de 3 doceavos. Entonces tengo 3 por pi, pero si mejor pi fuera. Pi por 3 raíz de 2 más raíz de 3 o dividido para 2. Y esa no es la integral, por supuesto, de la función en el intervalo 0 pi, sino una suma de Riemann correspondiente a esa partición con esos puntos de subí en ese subintervalo, en ese intervalo 0 pi. Ahora, otro ejemplo. Ejemplo que es un poco largo. A ver, ¿alguna pregunta sobre el ejemplo uno? ¿No? A ver, ¿no? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor. ¿Podría hacer un ejemplo utilizando el teorema fundamental del cálculo, por favor? No, porque justamente el teorema fundamental del cálculo es el tema de la clase del viernes. Entonces, los ejemplos los estoy dejando para esa clase. Ahora, los ejemplos que vamos a hacer son de cálculo de integrales usando sumas de Riemann. Pero digo, acá está claro cómo calcular esta suma, ¿no? Ejemplo, creo que sí, porque es muy simple. Entonces, ya para el viernes sí tenemos ejemplos de teorema fundamental, no solo el teorema para evaluar integrales definidas, sino además el teorema para derivar funciones, para derivar integrales de funciones con eh, límites que son funciones, ¿no? Con límites variables. Bien, el segundo ejemplo, como decía, puede ser un poco largo. Pide calcular estas dos integrales, ¿no? Usando la definición. Y luego usar las propiedades de la integral
para calcular cuánto vale la integral de 0 a 2 de 2x a la 4, 2x cuadrado, 7. Entonces, piense, ¿por qué conocer el valor de la integral de x cuadrado y de x a la 4 es suficiente? Porque si conocemos estas dos integrales, veamos que conocemos las dos integrales, entonces esta integral la calculamos usando la linealidad. Pues la integral de 0 a 2, dos veces la integral de 0 a 2 de x a la 4, menos la integral de 0 a 2 de x cuadrado, más 7 por la integral de 0 a 2 de 1, que hay un teorema que nos dice cómo hacerlo. De 7 por la longitud del intervalo. 7 por 2. Entonces, calculemos las dos integrales en cuestión. Vamos. Primero, sin ningún orden en específico, porque no es que una sea más fácil o más difícil. Son equivalentes en cuanto a dificultad. Entonces, primero, piense en la importancia de conocer bien la teoría. ¿Ah? El teorema de integrabilidad nos dice que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces su integral en ese intervalo existe. X cuadrado es continua en 0, 2. Tanto existe esta integral. Esto quiere decir que existe este límite. El límite sobre todas las particiones, cuando la norma tiende a 0, de todas las sumas de Riemann. Yo escribí esta definición, hombre, la escribí, está bien, el límite cuando se tiende a 0, igual a n, aquí f de ci por delta y x. Este límite existe. Entonces, como este límite existe, resulta que nosotros podemos calcularlo usando particiones regulares. Sí, podemos calcularlo usando particiones regulares. Si P es partición regular del intervalo 0,2 en este caso, pero digamos una partición regular del intervalo AB, vamos a hacer un poco más general. Entonces, tenemos que delta X es la longitud del intervalo dividida para la cantidad de subintervalos. B menos A sobre N. Y eso quiere decir que esta delta X como todos los subintervalos miden lo mismo, y la norma de la partición es el tamaño del subintervalo más grande. Tenemos que la norma de la partición es delta X. Entonces vamos a tener que la partición de norma tende a 0
si y solo si delta X de 0, pero esto es lo mismo que tomar n tendiendo a infinito. De ahí la importancia de las particiones regulares y de ahí la importancia del teorema de integrabilidad que nos dice que podemos usar particiones regulares. Entonces, podemos calcular la integral usando solamente particiones regulares. Si además tomamos particiones regulares donde eh, el punto de muestra, digamos, de cada subintervalo, el punto C sub i de cada subintervalo, es el extremo, es algún extremo del subintervalo, el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann correspondiente, tiene que ser el mismo límite que se alcanza sobre todas las sumas de Riemann. Entonces, más todavía, bueno, podemos buscar, como decía, el punto C sub i en algún extremo y la cosa sigue funcionando. Entonces, cuando AB es el intervalo 0,2 y f de x es x al cuadrado, tenemos lo siguiente. Tenemos que sea P una partición regular de intervalo 0,2. Entonces, x sub 0 es 0. Pero x sub 1 es 0 más delta x. Es decir, delta x. Pero delta x es la longitud del intervalo, que es 2, dividida para el número de subintervalos, que es n. X1 es 2 entre n. Y sub 2 es 4 entre n. Y así sucesivamente vamos a tener que x sub i es 2i dividido para n. Pues, de nuevo, podríamos demostrar esto inductivamente, pero sería enredarnos sin necesidad. Entonces, si además tomamos c sub i siendo x sub i, tenemos la suma de Riemann igual 1 hasta n, f de c sub i delta x, esto es igual a suma de 1 hasta n de x sub i al cuadrado 2 partido por n, y a su vez, porque este x sub i es 2i sobre n, tenemos la suma de 1 hasta n de 2i partido por n al cuadrado 2 partido por n. Acá hacemos la suma exactamente igual como le hicimos en el ejemplo que vimos, pero que cambia acá. Eh, en vez de tener 3 sobre n, tenemos 2 sobre n. Fíjense, ya tenemos entonces 2 al cuadrado por 2, tenemos 8, tenemos n cuadrado, aquí n, entonces tenemos 8 sobre n cubo. La suma de i igual 1 hasta n de i cuadrado. Fórmula conocemos cómo calcularlo, y esta sumatoria conocemos una fórmula que nos permite calcularlo. Entonces n por n más 1 por 2n más 1 digo por 6.
Sí, para acá el resultado, no perder el tiempo calculando por acá. Em, Tengo que esto es 8 eh, abajo, este n se cancela acá. 8 sextos, me queda 2 al cubo y aquí 2 por 3, entonces me queda 4 tercios. Me queda 4 tercios acá, 1 sobre n cuadrado, n más 1 por 2n más 1. Y tengo 4 tercios. Sobre n cuadrado tengo 2n cuadrado acá, n, 2n más 1. 4 tercios, 1 sobre n cuadrado, eh, por 2n cuadrado más 3n más 1. Y divido. Tengo por acá 2, 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Tengo 8 tercios más 4 dividido por n, 4 dividido por 3n cuadrado. Esta es la suma de Riemann que corresponde a una partición regular cuando tomo CI como el extremo derecho del intervalo I sub I. Entonces, lo que me dice el teorema de integrabilidad es que cuando yo calculo este límite, ese límite tiene que ser exactamente igual al límite sobre todas las particiones, cuando la norma de la partición tiende a cero. El límite es el límite de un tipo de suma de Riemann sobre un tipo de partición cuando la norma de la partición tiende a cero. Entonces, como ese límite existe, todas las posibles sumas de Riemann sobre todas las particiones, cuando la norma tiende a cero, tienden que tender a la integral. ¿Sí? Quiere decir que la integral de 0 a 2 de x cuadrado es el límite cuando n tiende a infinito, positivo, de 8 tercios más 4 partido por n, 4 partido por 3n cuadrado, y esto por supuesto es 8 tercios, porque todas las demás, los demás términos dependen de n y se van a cero cuando n tiende a infinito. Similarmente, me quedan 3 minutos para la 1, pero creo que lo puedo resolver rápido. Puedo calcular la integral de 0 a 2 de x a la 4. Fíjense, y aquí creo que ya no tengo que explicar un tanto detalle por qué. Este es el límite cuando n tiende a infinito positivo de la suma de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Pero x sub i ya sabemos es 2i sobre n y f es x a la 4. Entonces tengo 2i partido por n a la 4 por 2 entre n. Y esto, después que uno aplica fórmulas, etcétera, es el límite cuando n tiende a infinito positivo de 16 menos 1 por 6n cubo más 9n cuadrado más n más 1. Después que uno hace el montón de cuentas y agrupa, etcétera, partido por 15n a la 4. ¿Sí? Simplificando, uno se da cuenta que este límite es 32 quintos. Así, tenemos que la integral de 0 a 2
de 2x a la 4 menos x cuadrado a 7, que como habíamos dicho, era 2 por la integral de 0 a 4 de x a la 4 menos la integral, me faltó la diferencial acá, menos la integral de 0 a 2, perdón, no de 0 a 4, de 0 a 2 acá. 0 a x a la 4 menos la integral de 0 a 2 de x cuadrado más la integral de 0 a 2 de 7. Esto es, multiplico por 2 esta, entonces me queda 64 quintos. Le resto la integral de x cuadrado, que era 8 tercios. Y esto es 7 por la longitud del intervalo. Resultado es 362 quinceavos. Bien, me han quedado algunos ejemplos por desarrollar, pero eso espero hacerlos en la clase del viernes, así como desarrollar ejemplos con el TFC, que es el fundamental del cálculo, que me pidió su compañero hace un rato. Yo con mucho gusto lo hubiese hecho, pero esos ejemplos no corresponden a esta clase. ¿Preguntas, dudas, qué sé yo? Bueno, esta tarde, esta noche, mejor dicho, igual que el martes pasado, evaluación, por favor, ese es el cuestionario y hagan la evaluación ahí, en línea. Y será entonces hasta el próximo viernes. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.